Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este poncho tejido a crochet para mujer. Es un poncho muy fácil de realizar, queda muy calientito, muy rico para el tiempo de frío. Lo vamos a decorar con esta bonita puntada que no se imaginan qué sencilla es de tejerse. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de las 3 tallas van apareciendo en su pantalla conforme yo voy tejiendo la talla chica. En cuanto a los materiales, vamos a utilizar 750 gramos de lana o estambre de un grosor número 5. Es un grosor grueso o bulky, también se le llama. Nos recomienda el fabricante un gancho de número 7 para tejerlo, pero nosotros vamos a tejerlo con un gancho número 8 milímetros. Vamos a utilizar también una aguja lanera y si tienen por ahí marcadores o seguritos también nos van a venir bien. También necesitamos tijeras y cinta métrica. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro estambre o lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Metemos ahí nuestro gancho y ajustamos. Vamos a comenzar tejiendo 73 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro que tenemos en el gancho. Otra vez, lazada y paso por el aro del gancho, ya llevamos 2, lazada y paso por el aro del gancho, 3, lazada y paso 4 y así seguimos hasta tener 73 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta. La comenzaremos en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto bajo. Así que metemos el gancho ahí, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las dos argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada una de las siguientes cadenas hasta el final. Así que voy a la que sigue, hago lo mismo. Lazada, saco hebra, lazada, saco las dos argollas. Otra vez, siguiente cadena, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco dos argollas. Entonces, vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena hasta que lleguemos al final. Me quedan estas 3 cadenas donde tejer, así que voy a seguir haciendo esos puntos bajos. Aquí va otro. Y aquí está la última cadena. Con eso terminamos esta vuelta. Para la segunda vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Damos vuelta al tejido y por lo tanto comenzamos a tejer en el primer punto. Ahí vamos a hacer un punto medio alto, así que damos una lazada, metemos el gancho en el primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas de una vez. Ese es un punto medio alto. Ahora, en los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos. Esto es así. Damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Pero ahora vamos a dejar ahí el punto, no lo vamos a cerrar. Vamos a comenzar otro en el punto que sigue. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 argollas en el gancho. Así que ahora damos una lazada y las sacamos todas, es decir, cerramos esos 2 puntos al mismo tiempo. Vamos a continuar haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos a todo lo largo de la vuelta, pero a partir de ahora siempre vamos a empezar el primero de esos puntos medios altos en el último punto donde trabajamos. Entonces, vamos a hacerlo. Damos una lazada, metemos el gancho en el último punto donde trabajamos, lazada y sacamos hebra. Ahí hemos comenzado un punto medio alto. Vamos a comenzar otro. Lazada, vamos al siguiente punto,
lazada y saco hebra. Ya tengo ahí 2 puntos medios altos sin terminar. Así que ahora doy una lazada y saco todas las argollas cerrando los 2 puntos al mismo tiempo. Vamos a hacerlo otra vez. Comenzamos el primer punto medio alto, acuérdense, en el último punto donde trabajamos, así que damos la lazada, metemos ahí el gancho en ese último punto donde trabajamos, lazada y sacamos hebra. Ya tenemos ahí ese punto medio alto. Vamos ahora al siguiente punto, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora lazada y sacamos todas las argollas, ya cerramos otra vez 2 puntos al mismo tiempo. Entonces vamos a continuar así hasta que lleguemos al final de la vuelta donde los voy a ver para decirles cómo terminar. Vamos a terminar esta vuelta, me toca por aquí hacer otros 2 puntos medios altos cerrados juntos, así, y otros 2 puntos medios altos cerrados juntos aquí. Comienzo uno aquí y otro en el último punto. Ahí está ese último punto, ¿ven? Esta es la V de su cabecita. Entonces, ahí comienzo otro y lo cierro al mismo tiempo. Y para terminar la vuelta, muy, muy, muy importante, por favor, en ese último punto donde tejimos, vamos a hacer un punto medio alto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el último punto donde trabajamos, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 3 argollas. Ahí está ese punto medio alto. Por favor, no lo olviden, porque si no, la cantidad de puntos se va a ir reduciendo y entonces les va a empezar a quedar chueco el tejido. Así que no se olviden de terminar con ese punto medio alto en el último punto. Para la vuelta número 3, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Comenzamos en el primer punto y vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a continuar así, tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Así que voy al que sigue. Entonces vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto. Termino esta vuelta de puntos bajos. Aquí está el último punto. Listo. Así es como se ve el tejido. Este es el dibujo que fueron haciendo esos 2 puntos medios altos cerrados juntos. Se ve muy bonito. Y para nuestro poncho vamos a utilizar el tejido así. Este es el largo del tejido y vamos a ir construyendo el ancho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo la vuelta número 2 y la vuelta número 3 hasta que el tejido alcance aproximadamente desde el comienzo 30 centímetros. Les digo aproximadamente porque es muy importante que terminemos en una vuelta de puntos bajos, en una vuelta número 3. Así que lo más cercano que puedan estar a esos 30 centímetros. Ya he alcanzado esa distancia que necesitábamos, que eran aproximadamente 30 centímetros. Acuérdense lo más cerca que puedan quedar de esa distancia y he terminado, como habíamos dicho, en una vuelta de puntos bajos. Eso es muy importante. Así es como ha quedado la tira. La textura es muy bonita. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer solamente sobre cierta cantidad de puntos para generar el espacio que vamos a necesitar para el cuello. Entonces nos toca ahora tejer una vuelta de puntos medios altos y puntos medios altos cerrados juntos. Así que vamos a empezar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Tejeremos nuestra vuelta normalmente, como la hemos hecho en cada repetición, pero ahora vamos a tejer hasta tener solamente 31 puntos, ¿ok? Solamente 31 puntos. Entonces empezamos en el primer punto haciendo el primer punto medio alto, ahí ya llevamos uno, continuamos con los puntos medios altos cerrados juntos, vamos aquí, este será el punto número 2, ahora ya empezamos en el último punto donde trabajamos,
3, ¿sí? La tejemos igual que siempre, pero solamente hasta tener 31 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a seguir. Hasta ahora llevo 28 puntos desde el comienzo, entonces voy a hacer el número 29. Ahí está. 30. Y para terminar, tenemos que terminar igual que hemos hecho en todas esas vueltas de puntos medios altos. Acuérdense que terminamos con un punto medio alto en el último punto donde trabajamos, donde tejimos. Tenemos que acabar igual. Entonces, vamos a hacer el último punto, el punto número 31, en ese último punto donde tejimos. Ahí está. 31, ¿sí? La vuelta se teje exactamente igual que las otras que hemos hecho, solamente con menos puntos. Y vamos a revisar que sí tengamos esos 31 puntos. Así que contamos. Aquí está el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Así que ahora vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y nos toca hacer una vuelta de puntos bajos, así que tejemos sobre estos puntos que tenemos ahora, comenzando desde el primero. Un punto bajo y así seguimos en cada punto. Terminamos esta vuelta de puntos bajos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora hacemos la vuelta de puntos medios altos. Así que empezamos con un punto medio alto en el primer punto y luego seguimos con los puntos medios altos cerrados juntos, igual que como hemos hecho. Terminamos esta vuelta. Acuérdense de hacer su punto medio alto en el último punto, igual que siempre. Y ya está. ¿Ven? Entonces hemos repetido exactamente igual las dos vueltas, la 2 y la 3, solamente que con menos puntos. Para que se sitúen, miren, este es el rectángulo del poncho. Este es el delantero, esta es la parte de atrás de la espalda, este es el espacio que vamos a dejar para el cuello. Nosotros lo estamos tejiendo así. Primero tejimos toda esta parte hasta que llegamos aquí, hasta aquí. Ahora estamos tejiendo solamente sobre los puntos que tenemos en esta parte, ¿sí? Vamos a dejar este espacio para el cuello. Entonces, vamos a continuar repitiendo nuestras dos vueltas hasta que el tejido, mira, a partir de aquí, de donde comenzamos a tejer con estos puntos, hasta que alcance 16 o 17 centímetros aproximadamente, ¿sí? Que es el espacio que vamos a dejar para el cuello. Y muy importante, vamos a terminar en una vuelta de puntos medios altos, ¿ok? Entonces, lo más aproximado que estén a esos 16 o 17 centímetros. Estoy terminando esta vuelta de puntos medios altos. Aquí cierro estos dos juntos y en el último punto, otra vez tejemos un punto medio alto. Ahí está. Ya he alcanzado esos centímetros que necesitábamos. Estábamos hablando de entre 16 y 17 centímetros. Yo por aquí tengo aproximadamente 16 centímetros y medio y terminé en una vuelta de puntos medios altos. Acuérdense que es necesario terminar en una vuelta de puntos medios altos. Si ustedes también
ya alcanzaron esa distancia, entonces lo que vamos a hacer es dejar esta parte en pendiente. Vamos a cortar el estambre o la lana dejando una hebra larga porque después con esa hebra vamos a tejer 5 cadenas. Entonces, por lo pronto la dejamos ahí, dejamos esa hebra larga y vamos a poner aquí un marcador o un segurito o incluso un hilito para evitar que se deshaga el tejido. Ahí está. Así, ya no se deshace porque aquí ahora no vamos a tejer. Lo que vamos a hacer es continuar tejiendo sobre los puntos que corresponden a la espalda. Entonces, si vemos nuestro dibujo, habíamos tejido esta parte, después nos quedamos tejiendo sobre estos puntos. Dejamos aquí el tejido en pendiente y lo que vamos a hacer ahora es tejer sobre estos puntos que tenemos aquí. Entonces, tal cual como terminamos, estamos viendo el revés del tejido. ¿Ven? Se ve el revés de los puntos bajos. Este es el lado del derecho. Entonces, así como estamos, vamos aquí a los puntos que dejamos libres. Vamos a buscar el primer punto que está desocupado. En mi caso es este, ¿ven? Hasta aquí tejí. Entonces vamos a ese primer punto que está desocupado y vamos a contar 5 puntos comenzando desde ahí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el punto que sigue, ahí vamos a meter el gancho porque ahí vamos a agregar una hebra nueva. Voy a hacer esta hebra para atrás y tomo una hebra nueva. La pasamos por ese punto, así, y hacemos una cadena para asegurar. Y nos toca tejer una vuelta de puntos medios altos, que vamos a hacer exactamente igual a todas las que hemos hecho, solamente sobre estos puntos que nos quedan. Entonces empezamos ahí con un punto medio alto. Ahí está. Y ahora esta hebra que les queda aquí, llévenla arriba para ir tejiendo sobre ella y que ya quede escondida entre los puntos, entre el tejido. Nos tocará hacer 2 puntos medios altos cerrados juntos, así que voy al siguiente punto, comienzo el primero, voy al punto que sigue, comienzo otro y lo cierro. Y así sigo haciendo 2 puntos medios altos cerrados juntos, siempre comenzando en el último punto donde trabajé, igual que hemos hecho en todo el poncho. Así que vamos a tejer esta vuelta. Termino con un punto medio alto en el último punto. Ahí está. Ahora tenemos, para estas vueltas que vamos a hacer, tenemos 36 puntos, ¿sí? Hemos hecho 36 puntos en total. Y continuaremos tejiendo sobre estos puntos ahora nuestras mismas 2 vueltas, igual que como hicimos en este lado. Vamos a tejer hasta alcanzar el mismo número de vueltas que tenemos aquí. Así que cuenten sus vueltas y vamos ahora a tejerlas de este lado. Como ven, ya tengo el mismo número de vueltas en los 2 lados. Aquí he terminado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cerrar este espacio. Vamos a hacer el mismo número de cadenas aquí que de puntos dejamos libres aquí. Si aquí dejamos libres 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces vamos a hacer aquí 5 cadenas para unir el espacio y poder seguir tejiendo ya en una sola pieza como estábamos haciendo aquí abajo. Entonces vamos a retomar esa hebra que dejamos pendiente, ¿se acuerdan? La del primer lado, y con ella vamos a tejer esas 5 cadenas. Así que hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a enganchar estas cadenas al primer punto de este lado. Ahí tienen la cabecita del punto. Vamos a hacer ahí un punto deslizado. Así que meto por ahí el gancho, paso por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Así. Y ahora vamos a pasar la hebrita que nos quedó
así, lazada, y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho y la sacamos. Jalamos y ya nos queda un nudo, ya nos quedó enganchado un lado con el otro. Entonces ya tenemos definido el espacio del cuello. Nos quedó un espacio de aproximadamente entre 7 y 8 centímetros de profundidad de cuello y de entre 16 y 17 centímetros de ancho. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo sobre otra vez todos nuestros puntos. Ya tenemos la misma cantidad de puntos que tuvimos acá abajo. Entonces vamos a continuar repitiendo nuestras mismas 2 vueltas hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos del comienzo y hasta aquí. Entonces cuenten sus vueltas porque vamos a hacer ese mismo número. Y yo voy a hacer con ustedes la primera vuelta, que es la de los puntos bajos, para que vean cómo vamos a tejer aquí. Van a ver que simplemente tejer sobre las cadenas es muy fácil, pero por si alguien tiene la duda. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y empezamos con nuestra vuelta de puntos bajos. Hacemos un punto bajo en cada punto, comenzando desde el primero. Vamos a hacerlos hasta llegar a las cadenas. Ya casi llego a las cadenas, así que tejo en este punto que tengo aquí. Y este es el último punto de esta parte. Aquí, si se fijan, está la hebra con la que hicimos las cadenas. Ahí está el nudito que quedó. Este es el punto deslizado. Entonces, vamos a la primer cadena que tenemos ahí, que es esta. Pasen su gancho, pueden tomar solamente una de las hebras de la cadena, así, o pueden tomar 2 hebras de la cadena. Eso es como a ustedes les guste. Yo voy a tomar una. Esta hebra pequeñita yo la voy a dejar aparte y ya después la escondo con una aguja lanera. Hago ahí el primer punto, voy a la siguiente cadena, otro, siguiente cadena, ya tengo 3. Voy a la siguiente cadena, 4, y a la última cadena, que es esta, 5. Ya tengo los 5 puntos que quité aquí abajo. Entonces, ahora sí, ya continúo tejiendo un punto bajo sobre cada uno de los siguientes puntos hasta llegar al final de la vuelta. Ya tenemos el mismo número de puntos, como les decía, que teníamos al comenzar el poncho. Entonces, vamos a seguir tejiendo nuestras vueltas normalmente, como lo hemos hecho en todo el poncho, hasta tener el mismo número de vueltas que tuvimos desde el comienzo y hasta aquí. Pues con este punto concluyo ya las vueltas que tenía que hacer para alcanzar el mismo número de vueltas que tenía en el otro lado. Si ustedes también ya terminaron, entonces corten su lana, su estambre y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y jalan. Y ya está. Así es como quedó nuestro tejido. ¿Ven? Ahí está, hacia este lado, el espacio del cuello y la primera parte que tejimos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es doblarlo. Vamos a acomodarlo como es para que vean cómo quedó el poncho. Así, lo doblamos a la mitad. Ahí está. Así. Ya está doblado a la mitad. Ahí está. En este sentido va a quedar y ahí está el espacio del cuello. ¿Ven? Quedó muy, muy bonito. Vamos a tejer ahora las orillas del poncho, tanto las 2 laterales como la inferior. Vamos a empezar con la orilla lateral, aquí donde tenemos la cadena de inicio, ¿sí? Donde comenzamos. En esa orilla vamos a empezar. Nos acomodamos con el derecho del tejido hacia nosotros, hacia arriba. Acuérdense que es donde vemos toda esa textura de los puntos medios altos y vemos el derecho de los puntos bajos. Entonces, ahí buscamos la primera cadena que tenemos. Ven, aquí está el nudo deslizado que hicimos al comienzo del tejido y la hebrita que nos quedó. Entonces, en esa primera cadena vamos a empezar. Ahí pasamos el gancho, tomamos una hebra nueva
y la pasamos por ahí. Así. Y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre estas dos hebritas, la que nos quedó del nudo deslizado y la que nos quedó justo ahora que agregamos una hebra nueva, para que ya queden escondidas entre el tejido. Entonces, lo que vamos a hacer es muy fácil, una vuelta de puntos bajos, un punto bajo sobre cada una de las cadenas que tenemos, muy fácil. Empezamos en esa primer cadena, ahí mismo hacemos el primer punto bajo, así que ahí volvemos a meter el gancho y hacemos el primer punto bajo. ¿Ven? Llevo estas dos hebras aquí arriba para ir tejiendo sobre ellas. Vamos a la siguiente cadena, aquí está, ahí hacemos el siguiente punto bajo. A la que sigue. Si no encuentran claramente dónde está su cadena, fíjense en las patitas del punto bajo, ¿ven? Aquí hay una y aquí hay otra. Y están metidas esas dos patitas en su respectiva cadena. Entonces ahí hago el siguiente punto bajo. Entonces así continuaremos haciendo un punto bajo en cada cadena hasta que lleguemos al otro lado. Me queda ya nada más esta cadena que es la última. Ahí hacemos el último punto bajo. Obviamente tenemos que tener la misma cantidad aquí de puntos bajos que de puntos tuvimos para tejer el poncho. Ya que terminamos esta primera vuelta, vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a continuar haciendo vueltas de puntos bajos, pero ahora lo vamos a hacer tomando solamente la hebra delantera del punto. Miren, si voltean un poquito su tejido, van a ver esta V que tiene arriba el punto, su cabecita. Está conformado por la hebra delantera, que es esta, la que está más cerca de ustedes, y la hebra trasera, que es la que está más lejos de ustedes. Entonces vamos a tomar solamente esa hebra delantera, esta, la que está más cerca de nosotros. Así que metemos el gancho tomando solamente esa hebra, ¿ven? Y tejemos normalmente nuestro punto bajo. Sacamos hebra y sacamos las dos argollas. Así lo vamos a hacer en todos los puntos. Entonces tomamos solamente esta hebra delantera, así, y tejemos el punto bajo. Voy a hacerlo otra vez, tomo solamente esta hebrita, ahí está, y tejo el punto bajo. Entonces vamos a seguir así, tomando solamente la hebra de adelante y nos vemos al final de la vuelta. Voy a tejer aquí en el penúltimo punto. Y cuando lleguen al último punto, este va a ser la excepción. En este último punto sí vamos a tomar las dos hebras que lo forman, porque de esa manera vamos a evitar que nos vaya quedando un agujerito en el último punto. Entonces, tejemos normalmente nuestro punto bajo tomando las dos hebras del punto, así, solo en ese último punto, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es repetir esta vuelta tal cual acabamos de hacer, haciendo un punto bajo sobre cada punto, tomando la hebra delantera, salvo en el último punto. Vamos a repetir esta vuelta hasta que la orilla alcance aproximadamente 5 centímetros de ancho. Si alguien quisiera hacerla más ancha, adelante, no hay ningún problema, continúe repitiendo esta vuelta. Pues ya he alcanzado esos 5 centímetros aproximadamente. En mi caso, fueron 4 vueltas en total, pero acuérdense que esto puede variar porque cada quien teje con una tensión diferente. Lo importante son los centímetros. Entonces, si ustedes también ya terminaron, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y este lado ya está. Nos han ido quedando estas líneas al hacer los puntos bajos tomando solamente la hebra de adelante. Queda muy bonito. Y ahora vamos a hacer el otro lado de la misma manera. En este lado tenemos, en lugar de cadenas, tenemos la última vuelta de puntos bajos que hicimos. Entonces vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí está el primer punto bajo, ahí metemos el gancho. Agregamos esa hebra nueva,
hacemos una cadena para asegurar y ahí mismo en ese primer punto tejemos el primer punto bajo y así continuamos en cada punto. Vamos tejiendo sobre esta hebra y luego vamos a continuar haciendo las vueltas exactamente igual que hicimos en el otro lado. Entonces vamos a tejer esta orilla y nos volvemos a ver. Y ya tenemos las dos orillas del poncho, aquí está la del otro lado, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar en la orilla inferior, tanto de la parte delantera como de la parte trasera del poncho. Para tejer la orilla inferior vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los laterales, solamente que les voy a decir cómo acomodar los puntos en la primera vuelta, porque aquí ya no tenemos ni cadenas ni puntos donde tejer, lo que vemos es el lateral o lo que fue el lateral de nuestro tejido. Entonces, nos acomodamos con el derecho del tejido hacia arriba, siempre el derecho del tejido hacia arriba, y vamos a buscar aquí en la esquina el primer punto que tengamos. Yo aquí lo tengo, ¿ven? Ese es el primer punto. Entonces, ahí vamos a agregar una hebra nueva. La pasamos por ahí, hacemos una cadena para asegurar y ahí mismo vamos a tejer el primer punto bajo. Continuamos tejiendo sobre esta hebra y vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta de las que tenemos, sea una vuelta de puntos bajos o sea una vuelta de puntos medios altos. Entonces vamos a empezar. Aquí, por ejemplo, tengo una vuelta de puntos bajos, así que al final meto el gancho y tejo un punto bajo. Voy a la vuelta que sigue, que es esta, ahí al final un punto bajo. Ahora aquí me encuentro con una vuelta de puntos medios altos, entonces al final igual busco un espacio, ahí, y tejo un punto bajo. Y así continúo. Al final de una vuelta de puntos bajos, ven, aquí está. Y al final de la vuelta de puntos medios altos. Al final de la vuelta de puntos bajos y al final de la vuelta de puntos medios altos. Entonces así vamos a seguir hasta terminar. Me toca hacer aquí un punto bajo y el último punto nos toca en ese punto que tenemos justo en la esquina. Y ahora vamos a continuar tejiendo hasta tener el mismo número de vueltas que tenemos en los laterales y las tejemos de la misma manera. Una vez que han terminado una de sus orillas inferiores, entonces hacen la otra de la misma manera. Acuérdense de acomodarse con el lado derecho del tejido hacia arriba. Ahí está, van a acomodar sus puntos de la misma manera que hicieron en el otro lado, en la otra orilla, en la misma cantidad de puntos, eso también es muy importante, y después tejen sus vueltas igual que han hecho en la otra orilla inferior. Entonces, vamos a terminar con esta parte. Ya que terminamos las orillas, vamos a comenzar a tejer el cuello, así que nos acomodamos con el lado derecho del tejido hacia arriba, pero en la espalda. Vamos a buscar un punto que esté cerca del centro en ese espacio que dejamos para el cuello. Vamos a hacer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor del espacio que hemos dejado para el cuello. Comenzamos en la espalda. Aquí vamos a acomodar los puntos exactamente igual que como los hemos acomodado en la orilla inferior, donde pusimos un punto bajo al final de cada vuelta, de puntos bajos y al final de cada vuelta de puntos medios altos. Entonces, busquen un espacio que esté cerca del centro, en el espacio que han dejado para el cuello, en la espalda. En mi caso, por ejemplo, voy a empezar aquí, al final de esta vuelta de puntos bajos. Entonces, por ahí paso el gancho y paso esa hebra nueva. Hacemos una cadena para asegurar. Ahí mismo tejemos el primer punto bajo en ese espacio que hayan escogido para iniciar. Y entonces continuamos. Al final de cada vuelta tejemos un punto bajo. Yo por aquí tengo una de puntos medios altos. Ahí tejo el siguiente punto
Y aquí tengo una de puntos bajos, ahí tejo otro punto bajo y así voy a seguir hasta llegar aquí a la esquina. Aquí me queda tejer al final de esta última vuelta, después ya tengo el lateral, ¿ven? Se pueden ver esos puntos bajos, el lateral del cuello. Entonces, cuando lleguen al final de esa última vuelta donde tengan que tejer, en lugar de hacer un punto, van a hacer 2 puntos. Así que yo al final de esta vuelta de puntos medios altos tejo uno y ahora voy a tejer otro más. De esa manera, en esa esquina, entonces tejimos 2 puntos. Y ahora vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos bajos que tenemos aquí. No importa que este primero ya esté ocupado, ¿ven? Ahí, de todas maneras, vamos a hacer un punto bajo y así vamos a continuar en cada uno. Aquí tengo otro. Y por aquí veo el último. Ya llegamos a la parte frontal del escote y así como en esta esquina hemos tejido aquí en este último espacio 2 puntos bajos, así lo vamos a hacer aquí. En esta esquina vamos a hacer 2 puntos bajos y en esta otra esquina vamos a hacer lo mismo. En ese último espacio vamos a hacer 2 puntos bajos. De esa manera no nos quedan tan separados los puntos al pasar de una sección a otra. Entonces, vamos justo al espacio que tengan en la esquina, ahí tejen 2 puntos. Ahí tengo uno, voy a tejer otro en el mismo espacio. Y ahora continúo tejiendo al final de cada vuelta un punto bajo, igual que como hemos hecho en la espalda. Aquí he llegado justo al espacio que tengo en la esquina. En ese espacio vamos a volver a tejer 2 puntos bajos. Entonces ahí meto el gancho y hago uno y otro más en ese mismo espacio que tengan. Y ahora lo que tenemos aquí son cadenas, así que vamos a tejer un punto bajo sobre cada una de esas cadenas que tenemos. Ven, aquí tengo la primera, por aquí tengo otra, aquí está. Por aquí otra y así vamos a continuar. Después cuando lleguemos a la esquina, otra vez tejemos 2 puntos bajos en el espacio que tengamos y luego continuamos tejiendo un punto bajo al final de cada vuelta como hicimos al comienzo. Ya he dado toda la vuelta al cuello. En promedio tenemos 40 puntos, en promedio. Esto es, podemos tener uno o dos menos o uno o dos más, no pasa nada, es un promedio. Entonces, ahora vamos a ver cómo continuaremos. Aquí tengo el último punto que hice sobre el final de esta vuelta, así que vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Pasamos y pasamos por la argolla del gancho. Vamos a continuar tejiendo en redondo sobre estos puntos y lo vamos a hacer sin dar vuelta al tejido cada vez que comencemos una vuelta. Como lo vamos a hacer así, es importante que vayamos intercalando el principio y el final de cada vuelta, porque si no, si siempre empezamos en el mismo punto y terminamos en el mismo punto, entonces la unión de las vueltas, en lugar de irnos quedando derechita, nos va a ir quedando sesgada, se va a ir inclinando y eso se ve feo. Entonces, vamos intercalando dónde comenzamos y dónde terminamos nuestras vueltas, pero no se preocupen que eso es muy fácil. Ahí donde estamos vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y en esta vuelta vamos a comenzar en el primer punto que tenemos aquí, en este, el que tenemos a un lado de la cadena que acabamos de hacer. Y para que sea más fácil, vamos a poner una marca, un segurito, un marcador, lo que tengan por ahí, en el último punto donde vamos a tejer. Vamos a tejer aquí, en este último punto bajo que tenemos aquí. ¿Ven? Aquí está su cabecita, aquí está ese punto bajo. Este que tenemos aquí es el punto deslizado que hicimos, el que está a un lado de la cadena,
En este lado, ese es el punto deslizado que hicimos para unir la vuelta. Y este es el último punto. Entonces, aquí es donde va a terminar nuestra vuelta. Ponemos ahí un marcador. Así. Y vamos a empezar. Vamos a tejer puntos medios altos deslizados. Esto es así. Damos una lazada y entonces comenzamos en ese primer punto que tenemos ahí, el que está pegado a la cadena. Y vamos a tomar solamente la hebra de adelante. Así que pasamos por ahí el gancho, lazada, pasamos por ahí la hebra y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto medio alto deslizado y es importante que estos puntos no los aprieten, déjanlos flojitos. Así vamos a continuar tejiendo en cada uno de los puntos que tenemos. Así que vamos a hacerlo otra vez, damos una lazada, tomamos solamente la hebra de adelante del punto, así. Pasamos por ahí la hebra y por las dos argollas que tenemos en el gancho. Voy a hacer otro. Lazada, tomo la hebra de adelante, paso por ahí la hebra y ayúdense con el pulgar para pasarla por las dos argollas que tienen en el gancho. Así. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo esos puntos medios altos deslizados. Ya casi llego al último punto donde tengo que tejer, así que aquí hago el penúltimo punto, ya llegué al marcador, ahí tejeré el último punto. Voy a quitarlo. Y ahí entonces tejo el último punto medio alto deslizado. Ya termina la vuelta. Si ustedes también, entonces ahora vamos a hacer un punto deslizado sobre el primer punto que tejimos, el primer punto medio alto deslizado. Así que por ahí pasamos el gancho. Pasamos por ahí la hebra y por la argolla que tenemos en el gancho. Para la siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Entonces ahora vamos a recorrer el lugar donde comenzamos la vuelta y recorreremos también el lugar donde la terminamos. Ahora, en lugar de comenzar en el primer punto que tenemos, aquí, el que está a un lado de la cadena que acabamos de hacer, lo vamos a comenzar en el segundo punto. Ahí tejeremos el inicio de nuestra vuelta. Y por lo tanto vamos a terminar en lugar de en este último punto medio alto deslizado que hicimos. Acuérdense que lo reconocen porque queda abajo esta rayita. Entonces, en lugar de terminar en este último punto medio alto deslizado, vamos a terminar aquí sobre el punto deslizado que hicimos para unir la vuelta, el que está pegado a la cadena que hicieron para subir, ¿ok? Entonces, sobre ese punto deslizado vamos a terminar. Ahí pongan su marcador. Tejemos entonces el primer punto medio alto deslizado, damos la lazada en el segundo punto. Aquí está el primero pegado a la cadena, vamos al segundo. Seguimos tomando solamente la hebra de adelante del punto. Ahí está el primero y continuamos así. Terminamos esta vuelta. Aquí está ese último punto donde tengo que tejer, así que quito el marcador. Y listo. Siempre tenemos que tener la misma cantidad de puntos. Eso es muy importante. Siempre váyanlos contando. Y ahora hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a continuar repitiendo estas dos vueltas tal cual las acabamos de hacer hasta que el cuello alcance una altura aproximada de entre 16 y 18 centímetros. Vamos a hacer un cuello alto. Sin embargo, si alguien quisiera dejarlo más bajo o al contrario tejerlo más alto, no hay ningún problema. Adelante. Repitan estas dos vueltas tantas veces como necesiten. En caso de que alguien todavía tenga duda de cómo comenzar y cómo terminar estas dos vueltas, voy a hacerlas una vez más con ustedes. Así que subimos con una cadena y nos toca entonces comenzar esta vuelta en el primer punto, en este, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Y por lo tanto nos tocará terminar en el último punto medio alto deslizado que hicimos, que fue este. Acuérdense que
esos puntos los distinguen porque tienen esta rayita debajo. Así que en el último punto medio alto deslizado que tenemos, ahí es donde vamos a terminar. Acuérdense que el punto que tienen pegado a la cadena que acaban de hacer, ese es el punto deslizado con el que unieron la vuelta, ¿ok? Entonces colocamos el marcador aquí, en el último punto medio alto deslizado que hicimos. Y comenzamos entonces nuestra vuelta en el primer punto. Ahí tejemos un punto medio alto deslizado y así continuamos durante toda la vuelta. Tejo en el punto que tengo marcado. Terminamos entonces la vuelta y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y entonces en esta vuelta nos toca comenzar en el segundo punto. Aquí tengo el primero pegado a la cadena, empezaremos en el segundo y por lo tanto nos tocará terminar aquí sobre el punto deslizado que hicimos para unir la vuelta, el que está pegado a la cadena. Ahí colocamos el marcador y comenzamos. Entonces vamos al segundo punto y continuamos. Voy a quitar el marcador para tejer ya en ese último punto. Ya vieron que es muy fácil, así que vamos a continuar tejiendo este par de vueltas. Ahí unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y ahora que ya tenemos también más vueltas tejidas, pueden ver cómo naturalmente este punto se va a voltear hacia afuera, lo que nos va a dejar ver esta textura tan bonita que nos está quedando aquí adentro. Así que continuemos tejiendo nuestro cuello. Ya he alcanzado el alto que quería para mi cuello, si ustedes también, entonces vamos a hacer ese último punto deslizado para unir la última vuelta y cortan su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Esta hebra hay que esconderla por el revés del tejido. Y vamos a darle vuelta. Todas esas hebras que les quedaron por ahí hay que esconderlas entre el tejido por el revés, así que enhebren su aguja lanera con cada una de ellas y simplemente pásenlas entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten los sobrantes. Y con eso hemos terminado ya nuestro poncho. Quedó muy bonito, con mucha textura, calientito, rico para la temporada de frío. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Adiós.